Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento épico, un momento que honestamente hizo enloquecer a los fans, y con justa razón. Para quienes no me conocen soy, y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de esas series y parejas que nos roban el corazón. Y hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de Adiós en el aeropuerto. Así es, el título lo dice todo, Kerem y Hande adiós emocionante en el aeropuerto. El momento que enloqueció a fans. Prepárense para revivir ese momento. Pero antes de que empecemos a hablar sobre los detalles, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, para que no se pierdan ninguna novedad, ningún análisis, y por supuesto ninguna emoción. Suscríbanse ahora mismo. Ok, ahora sí vamos al grano. Para ponerlos en contexto para aquellos que quizá no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, o que simplemente no recuerden bien la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja protagónica de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La serie fue un fenómeno mundial, conquistando corazones en muchísimos países. Pero lo que realmente hizo que la serie fuera tan especial, no solo fue la trama y la química en pantalla, sino también la conexión real entre los actores. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande fue innegable. Saltaba a la vista. Y los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Empezaron a especular, a teorizar, a soñar. ¿Sería posible que esa chispa que veíamos en la pantalla existiera también fuera del set? ¿Serían realmente una pareja? La respuesta llegó y fue un sí rotundo. Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Los fans estaban eufóricos. Fotos, vídeos, entrevistas, cada detalle era analizado y celebrado. Y así, durante casi 2 años, fueron la pareja de moda, la pareja soñada. Su relación fue relativamente pública, y a menudo compartían momentos en redes sociales. Fotos, vídeos, mensajes, los fans eran testigos de su amor y su felicidad. Realmente parecía que habían encontrado el amor verdadero, y todos estábamos felices por ellos. Pero como sucede en la vida, y en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces llegan a su fin. La noticia de su separación fue un shock para muchos. Aunque sabíamos que estas cosas podían pasar, era difícil de aceptar para aquellos que habían invertido tanto emocionalmente en la pareja. Y después de rumores y especulaciones, la noticia se confirmó. Fue un momento triste para los fans, pero también un momento en el que se demostró el cariño y el respeto que se tenían. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque lo que vamos a analizar hoy es uno de esos momentos que quedaron grabados en la memoria de todos los fans. Un momento de despedida, lleno de emoción, que se produjo en un aeropuerto. Sí, amigos, estamos hablando del momento adiós en el aeropuerto. Para entender bien la historia, retrocedamos un poco en el tiempo. A principios de 2022, Kerem y Hande se encontraban trabajando en diferentes proyectos. Kerem, por su parte, estaba involucrado en diferentes rodajes, mientras que Hande seguía muy activa en sus proyectos como modelo y en su carrera como actriz. Se acercaba el verano, y aunque no se sabía exactamente qué pasaría con la relación, ya existían rumores de distanciamiento. Y fue en ese contexto que se produjo el famoso encuentro en el aeropuerto. Los paparazzis, siempre al acecho, captaron el momento en que Hande se despedía de Kerem en el aeropuerto. Las fotos y los vídeos de ese encuentro dieron la vuelta al mundo. Y es que el momento fue intenso. En las imágenes se ve a Kerem y Hande abrazándose, hablando en voz baja, con una clara mezcla de emociones en sus rostros. La tensión era palpable. Se podía sentir la tristeza, la nostalgia, y quizá la incertidumbre sobre el futuro de su relación. Las fotos y los vídeos mostraban un abrazo prolongado, una mirada llena de afecto, y el silencio que a veces dice más que 1000 palabras. Las imágenes hablaban por sí solas. Era una despedida, pero una despedida llena de amor y respeto. Era una despedida que, aunque dolorosa, transmitía una profunda conexión.
La reacción de los fans, como era de esperar, fue masiva. Las redes sociales explotaron. Comentarios, mensajes, memes, todo inundó Internet. No quiero que se separen, será el final, aún tienen esperanza, eran solo algunos de los mensajes que se podían leer. El mundo se dividió entre los que ya daban por terminada la relación y los que todavía albergaban alguna esperanza. Pero lo que realmente hizo que este momento fuera tan especial y tan emocional, fue la forma en que Kerem y Ande se comportaron. A pesar de la tristeza y de la situación, se mostraron respetuosos el uno con el otro. No hubo dramas, no hubo escándalos. Fue una despedida madura, donde primó el cariño y el afecto que se tenían. Fue una despedida que, en medio del dolor, reflejaba la nobleza de su relación. Después de que las fotos y los vídeos se hicieran virales, los medios de comunicación empezaron a especular. Los rumores de separación se intensificaron, y poco después, la noticia se confirmó. Pero incluso en ese momento, la forma en que ambos actores manejaron la situación fue digna de admirar. Evitaron los comentarios maliciosos, los reproches públicos, y mantuvieron una postura discreta y respetuosa. Demostrando que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo seguían intactos. Fue un ejemplo de cómo, incluso en la adversidad, se puede mantener la compostura y la dignidad. Este momento en el aeropuerto fue más que una simple despedida. Fue un símbolo de su relación. Un símbolo de la madurez, del respeto y del amor que se tenían. Demostró que incluso cuando las cosas llegan a su fin, se puede mantener la dignidad y la cordialidad. Fue una lección de vida para muchos. En retrospectiva, es fácil ver por qué este momento adiós en el aeropuerto enloqueció a los fans. Fue un momento de conexión, de vulnerabilidad, de sinceridad. Un momento que demostró que detrás de las cámaras y los flashes, había dos personas que se querían y se respetaban. Fue un momento que humanizó a las estrellas, mostrándolos como personas reales, con emociones reales. A día de hoy, muchos fans siguen recordándolo con nostalgia. Siguen compartiendo las fotos y los vídeos, comentando lo mucho que significó para ellos. Y es que al final del día, este momento nos recuerda que el amor, la amistad y el respeto son valores que perduran, incluso cuando las relaciones cambian. Es un testimonio de la fuerza de la conexión humana y de la importancia de la empatía. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos sacar de esta historia. Primero, aprendemos que las relaciones, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, a veces terminan. Es una realidad de la vida. Y aunque duela, es importante aceptar la situación y seguir adelante. El final de una relación no es un fracaso, sino una parte natural del ciclo de la vida. Aprender a aceptar y adaptarse a los cambios es fundamental para el crecimiento personal. Segundo, aprendemos la importancia del respeto mutuo. Kerem y Ande, a pesar de la ruptura, supieron mantener el respeto y la cordialidad. Demostraron que se puede terminar una relación de forma civilizada, sin dramas ni escándalos. El respeto es la base de cualquier relación, incluso en su final. Mantener la dignidad y la consideración por la otra persona es crucial para la salud emocional de ambos. Tercero, aprendemos a valorar los buenos momentos. Aunque la relación haya llegado a su fin, los recuerdos de los momentos felices quedan. Y es importante atesorarlos porque formaron parte de nuestra historia. Los recuerdos felices son un tesoro que nos acompañan a lo largo de la vida. Celebrar los buenos momentos y aprender de las experiencias vividas es esencial para el bienestar emocional. Y por último, aprendemos que el amor puede tomar muchas formas. A veces el amor se transforma, cambia de dirección, pero eso no significa que haya desaparecido. El cariño, el respeto, la amistad, todo eso puede perdurar, incluso después de una separación. El amor no siempre es romántico. Puede ser amistad, compañerismo, respeto y apoyo mutuo. Reconocer las diferentes formas de amor nos permite apreciar la riqueza de las relaciones humanas. En resumen, el momento adiós en el aeropuerto fue un momento lleno de emociones, de tristeza, pero también de respeto y cariño. Un momento que demostró la madurez de Kerem y Ande, y que quedó grabado en la memoria de todos los fans. Un momento que nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, el amor y el respeto pueden prevalecer. Fue un momento que nos enseñó la importancia de la empatía, la resiliencia y la capacidad de adaptación.
Analizando un poco más a fondo este icónico momento, podemos apreciar algunos detalles que enriquecen aún más la narrativa. El aeropuerto como escenario de despedida es un lugar de transiciones, de encuentros y desencuentros. Es un espacio donde las emociones se intensifican, donde las despedidas duelen y los reencuentros alegran. La elección del aeropuerto como telón de fondo para este adiós añade una capa extra de simbolismo a la historia. Las fotografías y vídeos que capturaron este momento también son dignos de análisis. La forma en que Kerem y Ande se abrazan, la expresión en sus rostros, los gestos sutiles, cada detalle cuenta una historia. La naturalidad con la que se muestran sin poses ni artificios, revela la autenticidad de su conexión. Es como si en ese instante el mundo se detuviera para presenciar un momento de pura humanidad. Además, la reacción de los fans ante este evento demuestra el poder del vínculo emocional que se establece entre los actores y el público. Los fans, al ver la despedida de Kerem y Ande, no solo reaccionaron con tristeza, sino también con comprensión y respeto. Demostraron que, a pesar de la desilusión, podían reconocer la importancia de la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Este momento también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la vida pública. Los famosos a menudo son objeto de escrutinio constante y sus vidas personales se convierten en tema de conversación pública. Sin embargo, como personas, tienen derecho a su privacidad y a vivir sus emociones de forma genuina. Kerem y Ande, al manejar esta situación con madurez y respeto, nos recuerdan la importancia de la empatía y la consideración hacia los demás. Es importante destacar que a pesar de la separación, Kerem y Ande han continuado con sus carreras y han demostrado profesionalismo en cada proyecto. Ambos han seguido creciendo como actores y han conquistado nuevos éxitos. Su ejemplo nos demuestra que después de una ruptura, es posible seguir adelante y encontrar la felicidad en nuevos caminos. La historia de Kerem y Ande y especialmente el momento del adiós en el aeropuerto, nos deja un mensaje poderoso, la importancia de valorar las relaciones, de mantener el respeto y la dignidad en cualquier situación, y de aprender de las experiencias de la vida. Es un recordatorio de que el amor, en sus diferentes formas, siempre deja una huella en nuestros corazones. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Revivir este momento, analizarlo y compartirlo con ustedes ha sido muy especial. Ha sido un viaje emocional que nos ha permitido conectar con nuestras propias experiencias y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Recuerdan ese momento en el aeropuerto? ¿Qué emociones sintieron en ese momento? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones, sus recuerdos y sus sentimientos. Sus experiencias enriquecen este debate y nos permiten comprender mejor la historia. Recuerden que también pueden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, de todos los análisis, y de todas las historias que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.